a través de todo este tiempo. Si uno no estaba viniendo y estaba ausente acá, no es porque desde el pastorado no se hayan preocupado. Es que yo resisto venir, ese es el problema. Sigo resistiendo la visita y me parece que por ahí Dios les da tanto y tienen tantas oportunidades que digo, ¿qué les podemos dar de nuevo? Y uno piensa cuando Pablo estaba haciendo la exposición en Atenas y le dijeron, che, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y parecía Bob Bunny cuando estaba preguntando, ¿no? Y dice, sí, yo adoro a este Dios, y entonces hizo la exposición. Y por ahí, mis hermanos, es poder transmitirles a ustedes lo que por ahí, como uno tiene de vivencia y lo que le ha pasado. No hace mucho, mis hermanos, pude cerrar una historia y nunca en la vida usted por ahí le da el privilegio a Dios de cerrar a historias en la vida, de lo que le suceden a las personas. Pero para decirle de una forma, en un año 2004, en un campamento, tuve un grupo de chicos. Y después de 10 años, sería el 2014, me encuentro con esa persona. Después de 10 años. Pero cuando la recibí esa persona y le conocí tenía 14 y después la recibo a los 10 años, 24 años. Y dentro de eso, estábamos en un lugar, me dice, ¿se acuerda de esta cara? Y le digo, como para olvidarse los dolores de cabeza que tuve en el campamento. Y entonces me dice, ¿de dónde? ¿Qué campamento? Y empezamos a cerrar la historia ahí del campamento. Le digo, ese campamento para mí me dejó extenuado. Quedé cansado, quedé sin fuerza, volví a casa y no tenía reacción por todas las cosas que me habían sucedido. Y dentro de eso me pasó el segundo día de ese campamento que se acercó un muchacho y dice, necesito hablar con usted. Estuvimos entre medio de la sombra y el sol, estábamos con unos 40 grados en el lugar donde estábamos. Tuve 4 horas escuchando a este muchacho, en toda su historia de su vida, pero de lo que pasó a él fue esto. Que un día estaban por comer torta frita con su hermana que estaba viviendo con él, y después de comer las tortas fritas estaba nevando, y él le acercó el brasero y se lo llevó a la piecita de ella para que no tuviese frío esa noche. A los otros días, cuando se levantó, su hermana no se levantó, fue a verla de nuevo, 2 veces, 3 veces, y en la tercera dice, qué raro que mi hermana no se haya levantado. Cuando la toca, su hermana estaba muerta. Llama a sus papás, vienen sus papás de lejos, llegan ahí y lo primero que le dijo su mamá fue esto. ¿Por qué no cuidaste de tu hermana? Y él dice, yo le llevé el carbón para que no tuviese frío esa noche. Y él estaba en una depresión muy grande en todo esto, mis hermanos, que a mí me costó entender y su situación, y después me dice, ¿y usted qué me dice? Porque usted se estará imaginando cuál era el remedio más corto. ¿Y usted qué me dice? Estuve 4 horas y no pude contener mis lágrimas en ese lugar, me fui a la pieza sin almorzar y me largué a llorar a los gritos, así como José cuando encontró a sus hermanos, lloraba y no había forma, y le pedí a Dios que me diera palabra. Cuando tuve un consejo que podía darle y servirle, salí de nuevo, lo busqué y se lo dije. Hoy ese muchacho es papá, tiene 2 hijos y siempre por ahí me llama y me agradece por haberle dado ese consejo preciso en ese momento. Y fueron las palabras del Señor cuando dice, dejar los muertos que entierren los muertos, y yo le dije que un muerto no entierre a un vivo. Y vos todavía estás con un propósito, él todavía está con un propósito acá. Pero eso no fue toda la historia. 10 años después, encontrándome con esta niña, y le conté más o menos, abuelo el pájaro, dice, no, dice, mira lo que yo tengo, Gabriel, y de repente saca de su mueblecito
un cuaderno así, me dice, este es el diario de la chica que ese día murió. Le digo, che, sinvergüenza, le digo, pero ¿cómo tenés ese diario si es personal? No, dice, porque ese día yo comí las tortas fritas con ella. Pero ella me entregó el diario porque yo le estaba por escribir algo para ella. Y dice, mira, yo lo tengo. Y hacía 10 años. Le digo, pero ¿cómo no lo devolviste a la familia? No sé si dije otras palabras que siempre uso, pero no las quiero usar en esta manera. ¿Cómo va a ser tan sinvergüenza? Le digo. Es un diario personal. Dice, ¿querés que te lea uno de esos días el segundo, ese día anterior de que ella le falleció? No, le digo, si es personal, ¿cómo me va a leer? Mirá lo que dice. Y de repente fue unas palabras tan espeluznantes, mis hermanos, porque dice en su diario, le estoy pidiendo a Dios que me lleve, porque mis papás no me entienden. Mis papás quieren un título. Y yo entendí que el único título era servir a Dios. Quiero llegar a ser una sierva. Y mi papá no me aprueba. Señor, ¿me lleva? Al otro día falleció ella. Y no podía entender, hermano joven, cómo puede ser que Dios le haya respondido, el otro sentía tan mal y sus papás no hayan entendido y nunca supieron. Hasta el día de hoy llevo ese peso en mi corazón, si decirle a los padres o llevar ese diario y decirle, mire, acá está ese diario y pueden entender un montón de respuestas. ¿Cuántas veces le pasa a usted que puede cerrar una historia? Y usted no lo entiende. ¿Por qué Dios permitió todas las cosas? Pero ¿qué nos pide Dios sobre todo eso? Es fidelidad. Cuando escuché la canción y le decía al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer esta mañana con la iglesia? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Y tenía una lucha todos estos días. Por ahí me prefiero que me diga del pastorado, che, Gabriel, ¿podés venir este domingo? Y vengo y urgente y está bien, pero que me lo digan con tanto tiempo, ya vengo con una diarrea festival hace dos meses. Porque no me puedo de los nervios pasar y sujetarme a esto, ¿no? Pero sí me interesa es que nos podamos llevar a un pensamiento, fidelidad. Fidelidad a Dios. Y usted por ahí se queda conforme con asistir. Por ahí se conforma con que estar. Por ahí usted se conforma con involucrarse en unas cosas. Pero lo que necesita es fidelidad. Imagínese, yo estoy en la cama con mi esposa y yo le dijera ahí, y en mi pensamiento estaría, ¿cómo no la tengo la Moria a casa? Y eso no es fidelidad. Por ahí los muchachos que están ahí en el sonido, que están involucrados en eso y ponen tanta pasión y se olvidan de ser fieles a Dios en eso. Y por ahí los muchachos acá y parece toda la gente que pasa y nos ministran con la música y hacen esa tarea y se olvidan de ser fieles a Dios. Es la fidelidad lo que marca la diferencia. Y entonces cuando usted, escuche, cuando usted tiene esa pasión y esa devoción hacia Dios, usted es fiel. Porque lo que marca la diferencia es la devoción. Entonces cuando la devoción está adentro y eso parte de dentro de nuestro interior, nos lleva a la fidelidad. Por eso cuando termina el libro del Antiguo Testamento, Malaquía, dice, ¿por qué fuiste desleal con la mujer? Y Dios apela al último libro del Antiguo Testamento, el desafío de ser fieles, la fidelidad a Dios, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Cierro esto como que me ha pasado como algo impresionante para mi vida el poder cerrar y que llevo ese peso hasta el día de ahora y digo, el día que me encuentre con esos papás, poder transmitirles esto y llevar eso. Y que no es que lleven una culpa en su vida. Dios no quiere que lleves culpa. Nadie. Solo los hipócritas ponen carga y ponen culpa. La vida de hipocresía carga con culpas. Entonces, cuando usted vive esa devoción y liberación de parte del Espíritu de Dios, fluye
fluye, ya hay libertad en su vida. Mis hermanos, cierro eso y les muestro algo que me cuesta también hacer como misionero, es poder sacar fotos y levantar fotos de lo que uno hace. No me gusta para nada eso. Soy reacio en esas cosas y me duele porque por ahí mucha gente necesita verlo para poder creer, pero después digo, no, me pone mucha incomodidad a mí personalmente. Y entonces presentamos un videíto sobre lo que es parte del trabajo y le cuento de lo que es Devoto en estos momentos. Llevo mi pecado y mi dolor, ahora justo en él, goza tu fuego, Jesús mi redentor, mi estado, vuelvo a viviré por él. He encontrado libertad, tu vida es mejor en tu palabra, te guardan mi padre, tu luz brilla en mí. Jesús quiero darnos salvar, llevo mi pecado en mi dolor, ahora justo en él, goza tu vigor, Jesús mi redentor, mi estado, vuelvo viviré por él, goza tu vigor, Jesús mi redentor, mi estado, vuelvo viviré por él, por él, por él. En tu palabra alabaré, en tu luz brillaré, siempre te alabaré, cantaremos. En tu palabra alabaré, en tu luz brillaré, siempre te alabaré, cantaremos. 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 Gracias, hermano, gracias por pasarlo. Algunas cosas que nos pasan con la escuelita. Siempre la iglesia tuvo, pero no tuvo gente de la iglesia trabajando. En todos estos últimos 4 años la escuelita funciona con propios maestros de Devoto, cosa que en otro tiempo no lo teníamos. Gente que se capacitó también con los cursos del APEL, también apoyando eso y tenemos ese recurso ahora y lo manejamos todos nosotros. Un promedio de 20, ahora tenemos más de 50 niños en la escuela bíblica, nosotros, y dentro de eso yo los junto a los chiquitos. Y había uno que era gracioso, el Tiago, y siempre, como no sabía mi nombre, y ni tampoco me decía pastor, me decía escuelita. ¿Y a dónde me veía? Escuelita, porque todos los chicos me veían en escuelita. Escuelita, escuelita, escuelita. Y un día apareció, este sinvergüenza, parecía el Increíble Hulk. De los moquitos que tenía y se los pasaba así, todo verde el negro, ¿viste? Me dice, escuelita, y me besaba la escuelita. Pero hay una cosa, ¿a dónde usted lo ven, maestro? Y hay veces que uno está en lugares públicos y salen los chicos y vienen a saludarlo a uno con tanto amor y tanto cariño de que recogen de la escuelita. Creo que lo más grande que uno está dándole es esa comprensión, ese cariño y mostrarles el amor de Dios en ese lugar. Disfrutamos un montón esto, mis hermanos. Desde el año pasado que se nos abrió una puerta importante que es aparecer en la televisión, en el cable local, el canal local, y dentro de eso todo para las fechas especiales me invitaron para tener un mensaje.
Y empezamos desde el año pasado con el aniversario de la iglesia y después seguimos con el Día de la Madre, el Día del Padre y todas esas fechas. Y siempre es presentando ahí. Tengo 12 minutos, tengo 10 minutos. Me puedo pasar 2 minutos, 12 minutos. Y yo hablo hasta por los codos, así que nunca es. Pero ellos lo terminan editando y lo terminan. Pero últimamente me estoy limitando a los 10 minutos. Está saliendo bien. Y dentro de eso, fíjese que este año nos sucedió que los mensajes que tuvimos en la televisión fue impactante y vino mucha gente a la iglesia y en eso fue al aniversario de la iglesia. Y después de esto, hace poquito tuvimos el mensaje del Día de la Madre y también fue muy particular este mensaje del Día de la Madre. Les tocó, pero uno siempre con tantos nervios y tantas cosas que le pasa, la inseguridad que tiene de que no hayamos llegado a la gente. Y de repente el mismo sábado que pasó, porque el programa sale los sábados después a las 2:30, y cuando llego al supermercado estaba comprando ahí, se acerca la directora, sería del personal del hospital, una señora que es soltera, no es mamá, y de repente me abraza y me besa, y lloraba en la puerta del supermercado y no entendía qué pasaba. Y me dice, gracias por las palabras. No soy mamá, pero me hiciste sentir bien. Y yo dije, la fresca. Llegamos, parece. Entro ahí al supermercado, las cajeras estaban ahí, pastor, ¿me firmas un autógrafo? Dije, ¿qué pasó? Y a partir de todo eso, hermanos, hemos escuchado testimonio y personas que empezaron a acercarse, a preguntar. Ahora en el pueblo me ven, ¿cómo le va? Y todo, cambió la situación. A pasar eso, a la semana del Día de la Madre haber pasado, me llama, por 24 años gobernaron los radicales en el pueblo nuestro. En estas elecciones ganaron los justicialistas. La secretaria de Cultura que está entrando, me llamó después del Día de la Madre, pastor, mire, dice, nosotros vamos a tener el 20 de diciembre, un acto de buen deseo en la plaza, dice, donde vamos a hacer un brindis, dice, con todo el pueblo. Y queremos invitarle a usted para que el 20 de diciembre a la noche, si puede compartir la palabra, un mensaje para todo el pueblo. Oiga, yo dije, si hago una campaña, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el sonido, tengo que pagar todos los movimientos, no lo tengo. Ahora me lo pagan todo, ¿vio? Por eso, cuando Dios se invita, Dios paga. Dios me invitó a Devoto, Él está pagando todo. No tenemos que hacer nada. No se olvide, la fidelidad de Dios los lleva a todas partes. Entonces, fíjese que usted ve esa partecita, pero lo que Dios quiere hacer es mucho más grande. El año pasado un hermano me llama con urgencia, che, Gabriel, mira, dice, no me vino el predicador, dice, ¿me podés dar una mano? Dice, estamos almorzando acá con la iglesia, ¿podés venir? Sí, le digo, allá voy. Digo, Lucrecia, tenemos que ir a compartir un almuerzo con él. Y dale, vos, que salía. Bueno, vamos, le digo, vamos. Fuimos allá y de repente estaba el hermano y se acerca un hermano y dice, hermano, dice, ¿usted no le gustaría unas asaderas que se las pueda llevar, que le pueda ser útil? No le diga eso a un misionero. El misionero siempre te va a decir que sí. No sabe, no le puede. ¿Y cuántas necesita? No. Vos no le pregunté tampoco, porque te va a decir todas las que tenga. Y este hermano me dio asadera y después pasó por casa y me llevó más. Me llevó como 100 asaderas que por ahí, cuando entran al horno, cuando hacen el enlosado, que son las que usted cuando compra una cocina, viene con una asadera. Y cuando salta el esmalte, generalmente en las esquinas, no lo pueden por calidad y lo desechan, eso lo tiran. Me las entregó y dice, ¿y qué vamos a hacer con él? No sé, le digo, ahí está. Y pasó un año, cuando llegó el Día de la Madre, no compramos regalitos, teníamos las asaderas. Pero escuche, me entero que en el colegio técnico, Industria del Alimento no tenía asadera. Sacamos 15 asaderas, llevamos de parte de la iglesia, traemos 15 asaderas para que los chicos puedan seguir estudiando y haciendo las prácticas. Una carta agradeciendo la colaboración, la participación de la iglesia, involucrándose en la sociedad y en el estudio.
Papá, mirá la cartita, estábamos contentos. Llevamos a un hogar de niños, llevamos otro lugar y empezamos a repartir. El Día de la Madre, ver esas criaturas chiquitas, para que cuando llevaban la asadera, para que no viera la mamá, una chiquita así, no mire mami, y pasaban con la asadera. Pero alguien de esos chiquitos dice, pastor, ¿de dónde sacan plata para comprar tantos regalos? Le digo, Dios tiene. Ese Día de la Madre viene un hermano y dice, tengo una canastita, unos canastones para ofrendarte, dice, para que ese día a la noche, el domingo, dice, lo puedas repartir o sortear. Digo, sortear, no se sortea nada en la iglesia. Nosotros lo damos. Así que viene el negro, me trae un canastón así, no era un canastón, era una bañadera rosa. Digo, ¿bañadera para qué me trae la bañadera este? Este está loco, y mercadería, y entonces Lucrecia dice, no, ya sé qué vamos a hacer, hacemos juego, y cada uno que va obteniendo va llevándose 1 kilo de harina, un paquete lleva un azúcar, un aceite, unos fideos, y así, y entonces un set de limpieza, hicimos 19 premios, más la bañadera, y yo decía, que no le vaya a tocar la bañadera a alguien peor, y que no es madre, ¿qué hago yo después? Me la voy a comer yo, las piñas. No, y de repente una chica de que había ido de las mamás de los chiquitos, gana el juego, saca un numerito y dice el 11. ¿Qué era el 11? La bañadera. Y yo lo miraba, ¿qué pasó? Se largó a llorar. Y lloraba. Tienen un bebé varoncito de 5 meses y medio. Y lloraba. Digo, ¿qué te pasa? ¿Te ofendimos, Cintia? No, dice, la semana pasada se me rompió la bañadera. Y no teníamos con qué comprar una. Cuando usted no ve el final del plan de Dios. Y yo dije, ¿para qué? ¿Vio? Y siempre usted se equivoca cuando le pregunta a Dios ¿para qué? Hermanos, agradezco tanto cariño, tanta paciencia que me van a tener esta mañana, pero deseo lo mejor para ustedes en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Cerramos nuestro capítulo, abrimos la Biblia, la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 15. Encontramos un cuadro distinto a la vida de David, que por ahí nosotros nos olvidamos de relatar y entrar en este cuadro de lo que es la vida de David. David en estos momentos está en picada, David en estos momentos está en bajada, se deslizó. Pero ahora cuando decimos todo esto, un sentimiento de culpa lo había invadido a David. Sentimiento de culpa. Cuando usted hizo algo, cuando usted hace algo, cuando usted se equivoca, dijo, ¿para qué metí la pata? Los sentimientos de culpa. Y entonces usted se olvida cuando dice Dios a Isaías y el ángel de Jehová le dice, mira que he quitado tu culpa. No debes cargar con la culpa. Y entonces usted vive cargando con la culpa. Eso le lleva a usted esos sentimientos a no tomar decisiones en su vida. Y de repente, capítulo 15, dice la palabra de Dios así, aconteció después de que esto, Absalón se hizo carros, dice, y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Mis hermanos, mis hermanas, es impresionante esto. Si usted quiere saber algo de marketing, no entiende un comino, pero cuando usted ve esta escena, va a encontrar todo lo que hizo de marketing de este hombre, y no hizo promoción y tampoco no hizo el patente registrada, porque Absalón hizo. ¿Qué mejor? Caballo. En ese momento usted se pone a pensar que ningún rey debía tener caballo, porque después David, cuando escribe los salmos, dice, nosotros no confiamos en caballo, confiamos en Dios. Dice, todos los ejércitos se preparan, los caballos se alistan, pero de Jehová es la victoria. Y se olvida. De repente este muchacho dice, vamos a hacer para impresionar. ¿Qué hizo? Caballo, un carro y caballos. Menos de 4 caballos, el tipo ahí para colmo tenía unas lanas impresionantes hasta Absalón. Así, entonces con la velocidad volaban todas esas lanas y para colmo era pipí cucú, Brad Pitt era fiero. Absalón.
Cosa que cuando volaban las nanas y lo veían las chichis, ¡ah! Y alguna habrá dicho, castigame con azaplón, señor, ¿viste? Pero pasaba el tiempo y era impresionante. Eso quería impresionar. Escucha, cuando nosotros hacemos las cosas nada más para impresionar, y no estamos para impresionar a nadie, lo que estamos es para servir. Primero, segundo, fíjate, 50 negros corriendo al costado, haciendo todo lo que era. Y viste, fue a visitarnos Castelo con el sinvergüenza de ahí de Cruz del Eje, el candidato a vicegobernador de Castelo, ¿no? Cacho la Aventura. ¡Ja! Llegamos ahí y de repente había 50 corriendo al costado. Vio que todos estos políticos cuando van a visitar ahí nomás hay 50 o más. Parcanta, viene, todo. Necesitamos impresionar y llamar la atención. Hay una cosa, cuando quieras servir al Señor, dice esto: tu papá que te ve en lo oculto te recompensará en lo público. Relación de fidelidad en lo interior, en la dependencia, a sola. Y tu papá que te ve en lo secreto, te dice, te va a recompensar. Y halló gracia ante Dios y después dice, ante los hombres. Escuchá, hallar gracia ante los ojos de Dios. Y eso se hace en intimidad, y en esa intimidad viene la fidelidad. Cuando vos no, en tu intimidad no sos fiel, sonás. Necesitas de las apariencias para mantener las cosas. Primero, segundo, verso 2 dice la palabra de Dios. Y se levantó Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito, venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y allá lejos, dice, de allá de Santa Fe. Dice, ¿qué pueblo? Y dice, de tal lugar. Y respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Escucha ahora, mas no tienes quien te oiga de parte como cuando aquellas personas que no están sirviendo a Dios, sino la apariencia, saben aprovechar las deficiencias que hay en todo lugar. Ahora, cada uno de los candidatos que tuvimos nosotros, decíamos, nosotros vamos a solucionar este problema. Yo soy la garantía de ese problema. Yo voy a sacar las fuerzas vivas, dice, para ponerlas al servicio. Ejército, marina, todos vamos a salir porque tenemos que luchar. Yo soy la solución. Saben explotar las deficiencias. Pero escucha, hermano, cuando por ahí las deficiencias de la iglesia, hay muchos que saben explotarlas. Che, ¿viste que no hay quien te escuche en el pastorado? Anda, saca turno. Sí, toma, te va a sacar turno. Y empiezan a explotar y a serruchar el piso despacito, porque cuando no son fieles al Señor, necesitan. Y entonces, escuchá, primero, pastor, a cada uno de los que estamos en eminencia, necesitamos escucharlos. La iglesia tiene que ser una oreja, pero dentro de eso, mis hermanos, cada uno de nosotros, necesitamos ser oídos para los demás. ¿A quién vas a contarle las cosas? Pero tened cuidado, no le vayas a contar al chismoso, porque el chismoso prende fuego de eso, hace un incendio. ¿Y quién lo puede detener al fuego de la lengua? Nadie. Pero la necesidad es cierta, dice, no hay nadie quien te escuche. Y de repente venís a la iglesia, te vas de la iglesia sin ser escuchado. Estamos todos apurados. Uy, hay que hacer morfe, loco. Tenemos que comer la asado. ¿Viste cómo aumentó la carne? No importa, dice, pero hay que comer carne. Si hay que morir lleno, dice el otro. Entonces, y se va, y está apurado. Y nos sorprende la vida de esa forma y nos olvidamos de ser fieles a Dios en todas las cosas, mis hermanos. De repente, escuche, pastor, escuche a todo el pastorado, escuche, líderes, escuchar a las personas. Es fundamental prestarle atención a cada uno en su necesidad. Y entonces poder, dice, ¿quién? Dice, mira, no hay nadie quien te escuche. Explotar la necesidad. Y hemos escuchado a nuestros candidatos explotar la necesidad de los argentinos. Y nos vapulearon con la necesidad. Y entonces dice, yo soy la garantía, yo voy a poder suplir. Y de repente va creciendo eso. Epa, sí, acá vamos inclinando. Y de repente dice la palabra de Dios, verso 4, mis hermanos. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen, dice, a mí todos los que tienen pleito
negocio que yo les haría justicia. ¿Qué es lo que busca el pueblo? ¿Qué es lo que la afrenta más grande que tiene el pueblo según Proverbios? La injusticia. Y entonces dice, che, ¿cómo puede ser que a Gabriel lo escuchen en el pastorado ahí Jesucristo Rey? Y yo, dice, estoy acá todos los días, todo. Y entonces usted confundimos con venir a esto, con fidelidad a Dios. Mis hermanos, puedo venir a la iglesia siempre, pero no ser fiel al Señor. Necesitamos ser devoción, debe haber devoción para con mi Señor. Aquí en mi interior, dice, ¿quién me pusiera como, dice, escuche, ¿quién me pusiera como juez? Yo haría justicia. Hay un montón de personas que lo único que les importa, que lo único que les interesa son cargos para sentirse útil. Y se olvidan de llevar las cargas del pueblo, el ser oído. Necesitamos llevar las cargas de los unos sobre los otros. Y escuche, amar al prójimo, llevar las cargas. No, pero queremos cargos. Che, pero cuando tenga el cargo, cuando tenga la posición, voy a servir. No vas a servir nunca. Es importante serle fiel a Dios en tu interior, fidelidad a Dios, allí en tu interior. No pensando tener cargo, posiciones para poder servir. Cuando me dijeron mis hermanos, me invitaron, vas a ir a Jesucristo Rey para predicar. No quiero ir. Inventé todas las excusas habidas por haber. Puse 1000 peros, montón de cosas, pero mías. Pero Dios quería otra. Y escuche, es necesario que le seamos fiel a Dios en todo. Y lo otro, escucha bien, hermano, no busques cargos, porque después cuando tengas cargo, van a ser una carga para tu vida. Y lo peor de todo, que no vas a poder cumplir, no vas a poder responder, no vas a poder ser óptimo, vas a decir, mira el pueblo que tú me diste. Como dijo allí en ese momento, mira, esto me diste por pueblo. Es duro. No te quejes del pueblo. El problema, mis hermanos, cuando no tenés el llamado de Dios y vas por emoción, y tampoco el don. Entonces, por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, el llamado y el don son irrevocables. Es la garantía de que vas a poder llevar la carga de uno sobre los otros y vas a llevar la carga de todo. Y vas a poder funcionar en ese cuerpo. Por eso lo que necesita Dios es fidelidad por sobre todas las cosas. Verso 5 dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Cuando apareció allí nuestro gauchito en Italia, el Papa Francisco. Hasta algunos se nos llenó los ojos de lágrimas, parece creyente. Y sobre que se le escapó la palabrita, dice, oren por mí. Después dice, no, recen por mí. Cambió la palabra. Pero el primer término cuando él usó fue eso. Dice, oren por mí. De repente el Papa dice, no me besé el anillo. Dice, no te incliné. El tipo marketing, el tipo sabía cómo robar los corazones del pueblo de Israel. No. Aquel que está interesado en cargos se olvida de ser servidor de todos. Arremangarse y hacer. Se olvida de estar limpiando. Hacete servidor de todos si querés una posición adelante. No, esperan que tengan todas las cosas para servir. Nunca vas a tener todo lo necesario para servir. Dios te la va a ir proveyendo y dándotelas en la medida que vos le muestres la fidelidad a Dios. Ahora, fíjese, mis hermanos, de repente Francisco cambió. Nunca más besaron el anillo. Y él se agacha y lo besa. No, por favor. ¿Y qué está haciendo? Robando el corazón de todos. Y muchos de los creyentes que por ahí no sabían, ¿qué será creyente el viejo este? No sabe, y no tenemos ni la certeza, pero yo sé que una cosa, que no está del lado mío. Si no está con nosotros recogiendo, está desparramando. Y lo que hace, fíjense mis hermanos, y préstele atención, verso 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey juicio. Y así robaba a Absalón el corazón, ¿de quién?
Mire que no usó la palabra hurtar, porque la palabra hurtar es sacar, ¿no es cierto?, con delicadeza, sin que se dé cuenta el otro, pero este es robar. Cuando robaba usaba la agresión para robar. ¿Cuál fue la agresión que usó acá Absalón? La mentira. Simplemente. Y la mentira es tan violenta que uno nunca se da cuenta y convive con la mentira. ¿Y qué usó la mentira para robar el corazón? Tratar de venderle que él podía suplir las necesidades y que él era la solución del pueblo de Israel. De repente, escuche lo que dijo, yo voy a hacer juicio. Pero él tenía una vena impresionante con su papá. Tenía tanto rencor con la falta de actuación de su papá y no haber respondido su papá cuando tenía que responder. Su papá había llegado a ser viejo y político, estaba debilitado completamente. Su papá había perdido tanto autoridad en la familia como había perdido también autoridad en la parte política. Y de repente este hombre, David, con tanto sentimiento de culpa, debilitado y con tantos problemas, se olvidó de ser fiel a Dios y marcar la fidelidad de Dios. Cuando nos abruman las tormentas, los problemas, estuve en estos tiempos con uno y otros dramas impresionantes. Me robó el sueño, me robaba la paz, no sabía dónde y cuál era la solución. Y era seguir marcando sobre esas tormentas tan difíciles, mis hermanos, fidelidad a Dios. Y cada una de ellas es para mejorar nuestra vida. De repente robó. Y fíjese este hipócrita, porque los hipócritas son eso, aquellos que marcan una apariencia y creen que con la apariencia y viven de la apariencia y creen con la apariencia que van a ser fiel. No, la fidelidad está marcada de acá, con la devoción. Fíjese, el verso 7 dice la palabra de Dios, a cabo de 4 años, pero escuche, capítulo 14, verso 28, dice la palabra de Dios, y estuvo Absalón por un espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Mire, 2 años allá, más estos 4 años, 6 años. Después de 6 años de encontrarse con su papá, dice el hipócrita y el sinvergüenza que tenía en su propia casa, el hijo. Cuando los papás se olvidan de ser fieles en todo lugar, cuando los papás se olvidan de ser fieles en su casa, y entonces aprenden los chicos una religión de hipocresía, y viven la religión de hipocresía, viven la religión de la apariencia, y se olvidan de que la religión no nos sirve de nada, y solo que lo que va a marcar la diferencia es vuestra relación con Dios. Y debemos tener esa relación también en casa. Por eso nuestros hijos pierden muchas veces el rumbo. Y nuestros hijos nos cuesta un montón y de repente, tengo un hijo adolescente. Mandarlo al campamento en una de esas, dice, me salió torcido. Como si los hijos salieran torcidos. Y se olvidan de que uno está torcido. Y vive de apariencia y comunicamos más con nuestros actos que lo que estamos comunicando con nuestras palabras. Mis hermanos, David le estaba pasando y le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Mis hijos van a cuestionarme cuando yo estoy cuestionando en mi casa la iglesia, el plan de Dios, el proyecto de Dios. La perfección de Dios es la iglesia. Ningún pecado va a prevalecer contra la iglesia. Nada va a prevalecer, ni los hipócritas, porque es obra de Dios. Ahora, mis hermanos, verso 8 dice la palabra de Dios, porque tu siervo hizo, dice, voto, cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová hiciere volver a Jerusalén, yo le serviría a Jehová. De repente, escuche, 6 años pasaron, dice, tengo que ir a ofrecer un sacrificio a Dios. Voy a pagar mis votos porque le dije si Dios me traía. 6 años pasaron. El negro estaba haciendo una bala perdida y de repente viene a servir el Señor. ¡Epa! ¿Qué pasó? Ahí tenemos que indagar nosotros, ver, mis hermanos. Fíjese que este hombre, Absalón, vuelve a la casa, vuelve a su padre, vuelve a su redil y de repente quiere ofrecer a Dios, pero nunca Absalón volvió en sí. Nunca Absalón se quebrantó. Fíjese el papá, 2 hijos. En el Nuevo Testamento el Señor dice, papá, dame la herencia.
Sí, hijo, toma. Se chupó toda la mona, la barra, todo se fue. Gastó todo en Carlos Paz, casino, teatro, se chupó toda la plata. Cuando estaba en miseria, dice, volvió en sí. Voy a volver a mi casa. En la casa de mi padre, muchos jornaleros. Volvió quebrantado. Hijo, hermano, hermana, cuando su vida no está siendo quebrantada por la palabra de Dios. Usted escucha el mensaje y de repente dice, ole, este es para Catalino que está allá atrás. Dice, para mí no. Ole, este no, este es para el otro. Y usted es intocable. Dice, se olvida. Y entonces parece Matri y esquiva todas las balas, ¿vio? Y hace así, todo para todo. Y usted no tiene nada, usted es la perfección. Y lo peor de todo, cuando van a los campamentos, y los chicos están en los campamentos, y cuando está terminando el campamento, escribime, acá el cancionero escribime una palabra, y le dice el amiguito que está ahí, no cambies nunca. ¡Ah! Lo más burro que pueden escribir todos, no cambies más, seguí igual. Se la sabe a todo él, ¿no? No necesita la palabra de Dios. Horrible nuestra vida, no saben qué escribir, dice, seguí igual. ¡Ah! Y no se quebrantan nunca. Mis hermanos, lo importante es saber que la palabra de Dios te tiene que quebrantar. Habacuc dice, oí tu palabra y temí. Necesario, mis hermanos, temblar ante la palabra de Dios. Vibrar tu corazón, para que lo que haya en tu interior haya devoción para con Dios. De repente sigue el cuadro, verso 10, dice la palabra de Dios. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban, escucha bien, en su sencillez sin saber nada, sin entender nada. El tipo se hizo tan popular, el tipo ganó fama, el tipo decía, tengo un verdadero interés, de repente convocó a 200. No tenían ni idea de lo que estaba planeando este tipo. Fueron porque era hijo del rey. Y cuando vos llevas sobre tu vida nada más que títulos, pobre mi hija, pobre mi hijo, cuando van a un campamento, ¿cómo te llamas vos? Dice Jimena. Jimena, ¿cuántos amo? Ah, dice que sos hija del misionero de ese que va y pega gritos por ahí. ¿Sos algo? Dice. Sí. Soy la hija. Él es mi papá. Y cuando lleva y pesa, de repente por su peso juntó 200 hombres con sencillez de corazón, dice. Sencillez de corazón. Con humildad. Hay personas que son sencillas de corazón, son humildes en su corazón, no ambicionando nada, sino solamente el servir a Dios. Y dice, si acá estamos, acá vamos a ir. No te aproveches de aquellos que tienen sencillez para tus propios negocios, para tu propio bienestar. Vale de aquellos pastores que se aprovechan de sus siervos para valerse para ellos. Ten cuidado. La consigna es ser fiel a Dios y servir a los demás. Si Dios quiere ponerte en honra, gloria a Dios. Pero la cosa es que tú lleves gloria a Dios por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios allí, verso 12, dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gionita, dice, consejero de David, de su ciudad, de Giló, dice, y lo conspiraron, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Verso 13, mis hermanos, no sé cómo está en su versión, pero mi versión dice esto. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Mire, la conspiración pensó y planificó David, no. Su conspiración vino desde su propia casa. Cuando la iglesia está insatisfecha, la conspiración viene de aquí dentro. Cuando la iglesia no está satisfecha y no se siente escuchada, no se siente oída. Cuando la iglesia no se siente comprometida, cuando la iglesia no la llevamos al compromiso y cuando la iglesia nos complacemos y quedamos satisfechos por asistir. Y somos asistentes. Y nos olvidamos de que tenemos que ser
participantes, transpirar la camiseta y jugarnos por la causa de Cristo. Nos olvidamos de esa devoción a Dios. Y cuando usted tiene esa devoción a Dios, no importa los cargos. Me acuerdo cuando volví del Chaco salteño, volví a Dianfún y llegamos en Dianfún y todos estaban desesperados y con miedo que nos apoderaban, porque nosotros veníamos con todos los laureles. Veníamos como miembros de la iglesia, volvíamos como misioneros, ¡ah! Y de repente muchos hermanos se apoderaron de su ministerio y dije, che, dice, ¿y ustedes qué quieren hacer? ¿Qué cargo van a llevar? Y la respuesta fue fácil, no necesito cargo. Y entonces, ¿qué van a hacer? Y estaban agarrándose del ministerio para no largar. Y nosotros vamos a hacer con doña Lucrecia lo que nadie hace en la iglesia. ¿Y qué es eso? No sé. Si yo supiera, te lo diría. Y todos. ¿Y ustedes qué van a hacer? No sé. Solo que vamos a hacer, vamos a servir a Dios. Y vamos a hacer lo que nadie hace en la iglesia. ¿Y qué es eso? No sé, le digo. Y de repente apareció Quilino, San José, La Salina y toda la costa de La Salina, mis hermanos, y no había un vehículo que fuera a estos lugares. El misionero tenía el vehículo, Dios lo había honrado con un vehículo. 3 veces por semana fuimos a esos lugares. Se levantó la obra en Quilino, San José, y comenzamos una obra en toda la costa de La Salina. Cuando yo llegué ahí no sabía qué hacer. Lo único que le pedía a Dios era que quería ver su gloria. ¿Sabe qué pasa? ¿Por qué no ve la gloria de Dios usted en su vida y a su alrededor y en su ministerio y en sus cosas, en su trabajo? Porque no hay devoción en su corazón. Y de repente dice ahora, robó el corazón. Y cuando el trabajo, el afán de cada día le roba el corazón a usted. Cuando todo usted lo transporta y de repente dice, es mi necesidad y tengo necesidad. Y se olvida que el Padre nuestro dice, manténme con el pan necesario, cada día. Cada día. El pan de mañana es el pan del afán. Y se olvidó de ser fiel a Dios hoy. La fidelidad es hoy. Llevar la fidelidad a Dios hoy, no mañana. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa, partid, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad a filo de espada. ¿Qué le preocupaba al siervo de Dios? La apariencia, el trono, su reinado. Imagínese el gran David que mataba leones, que mataba osos, que se enfrentó a un Goliat, no pudo enfrentar a su propio hijo. Cuando usted perdió la devoción, pierde la autoridad, la capacidad de solucionar los problemas, y se olvide y actúa usted en las emociones y no en el poder de Dios. ¡Huyamos! No, el tan gran David. Míralo, ese gigante burlándose de Dios. Yo voy a ir en el nombre de Dios. No tenía autoridad para enfrentar a su propio hijo. Había perdido toda cordura, aquel gran hombre, y no podía enfrentar a un problema que era de su propia sangre. Y de repente aquel que enfrentó al oso, porque yo enfrenté, tenía de qué gloriarse. Aquel que estaba dejando la ciudad de David, estaba huyendo. Es preferible la paz con todas las injusticias que aquella guerra con toda justicia, dijo David. No le puedo hacer este gran mal al pueblo. Es preferible salir solo. Y de repente dice la palabra de Dios, ahí verso 15. Si usted sigue la lectura, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor, el rey, decida. Fidelidad de aquellos que se comprometieron, no de palabra, no de piquito, como la caserita, sino de corazón. Y de repente todos estos siervos que estamos listos a lo que el rey diga. Y el rey dice, pero estoy saliendo sin rumbo, no sé a dónde voy.
no tengo casa, voy a dormir esta noche bajo este cielo. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice, mira las zorras, sí, tienen guarida, mira los pajaritos, tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Y de repente cambia la perspectiva, dice, estos siervos, nosotros vamos contigo, pero yo ya perdí la brújula de la vida. Aquel rey que era la brújula para ellos. No sé a dónde voy, dice. Pero si Dios está provocando esto, voy a salir. Prefiero la paz con toda la injusticia que una guerra con toda justicia. Y de repente agarra, no tengo la brújula, la perdí el mismo rey. Y los siervos dicen, nosotros vamos. Pero voy a ir al desierto. Es preferible estar en la voluntad de Dios que fuera la voluntad de Dios. Y de repente dice también estos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú eres el pastor. Sabemos que en ti vamos a encontrar. Y aquellos hombres decidieron fidelidad. ¿Qué pide Dios en esta mañana? Fidelidad. No a Jesucristo Rey, sino al Rey de Reyes. No al sistema, sino a Cristo, a Él. Nos ponemos de pie, así oramos. Compromiso con el Señor. Fidelidad. ¿Qué está pasando en tu corazón, hermano? ¿Qué está pasando en tu interior, en tu íntimo? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus conflictos? ¿En qué estás que no te estamos escuchando y que no estamos pudiendo satisfacer? Cristo, dice el apóstol Pablo, creó todas las cosas para que seamos completos, satisfechos. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17. Todo lo creado está para ser satisfecho, y si estás insatisfecho es porque no tenés devoción. No alcanzaste la fidelidad. En esta mañana está pidiendo Dios, y como cantaron nuestros hermanos y nos guiaron sin saber esta mañana, tu fidelidad. Dios está pidiendo fidelidad en esta mañana. Cerramos nuestros ojos, habla con tu Dios. Él te quiere escuchar, allí en tu secreto, en tu intimidad. Fidelidad a Él. Cuando hay fidelidad, no hay retorno. No cambias, no negocias. Como aquellos jóvenes que estaban ahí por ser echados al horno de fuego. Sepa usted, rey, que nosotros no vamos a adorar a ningún Dios. Porque al que Dios que servimos, Él nos puede librar del horno y nos puede librar de tu mano. Y escuchar lo hermoso, hermano. Y si no quiere, lo mismo vamos a ser fiel. Dios pide fidelidad en esta mañana, a pesar que haya tormentas en tu vida. A pesar que haya necesidad, pide fidelidad. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en medio nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, porque queremos confesar en esta mañana que tú eres el Señor. Y como estos siervos, cuando su rey les preguntó y les dijo, ¿están listos? Aquellos siervos dijeron, estamos listos. Queremos seguir siendo fieles. Aquí en esta mañana hay mucho pueblo y tú estás buscando fidelidad a tu palabra, fidelidad a tu persona y fidelidad a tu señorío. Ayúdanos, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que haya acompañado la oración que quiera levantar su mano? Que el Señor te bendiga, 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 hermano. Que el Señor te bendiga, hermana, que el Señor te bendiga, hermano. Allá arriba, que el Señor te bendiga, hijo, que el Señor te bendiga, hermana, allá atrás. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Fidelidad a Dios, fidelidad, que el Señor te bendiga, hermana. Aunque hayas venido la tormenta en tu vida y has perdido, Dios quiere que recuperes tu autoridad y se recupera fidelidad a Dios. Que el Señor te bendiga, hermana. ¿Habrá alguien más? Que el Señor te bendiga, hermano, allá atrás.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. ¿Habrá alguien más allá arriba que le quiera seguir diciendo adiós? Viene el pastor Rubén ahora a orar, a clamar por ti, clamar por mí. Que el Señor te bendiga en esta mañana.